La guerra en el cielo. El origen del conflicto. ¿Cómo puede ocurrir una guerra en el cielo? ¿No es este un lugar de paz y armonía? ¿Cómo comenzó todo? Esta batalla fue entre Lucifer y el ejército celestial. Dios creó a los ángeles, seres poderosos y gloriosos que le servían fielmente. En Job 38:4-7 se dice: ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Dímelo, si lo sabes y entiendes. ¿Quién determinó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué se asentaron sus bases? ¿O quién colocó su piedra angular, cuando juntas cantaban las estrellas matutinas, y todos los hijos de Dios, los ángeles, gritaban de alegría? Este pasaje muestra a los ángeles como testigos de la creación de la tierra, regocijándose en la obra creativa de Dios. Sugiere que los ángeles fueron creados para alabar y glorificar a Dios, destacando su papel en la adoración y el servicio. También se les describe como seres poderosos que cumplen los mandatos de Dios. El Salmo 103:20-21 dice: Alaben al Señor, ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su palabra y obedecen su mandato. Alaben al Señor, todos sus ejércitos celestiales, ustedes sus siervos, que cumplen su voluntad. Este pasaje resalta la obediencia y el servicio de los ángeles, indicando que están dedicados a cumplir la voluntad de Dios. Son descritos como seres poderosos que ejecutan los mandatos divinos con precisión y obediencia. En Hebreos 1:14 se describe a los ángeles como espíritus ministradores enviados para servir. Sirven a aquellos que heredarán la salvación. Este versículo destaca el papel de los ángeles como siervos de Dios, enviados para ayudar y asistir a los creyentes en su camino de fe. Uno de estos ángeles, Lucifer, era particularmente magnífico, adornado con belleza y sabiduría. Sin embargo, el orgullo se apoderó del corazón de Lucifer, quien deseó exaltarse por encima de Dios. La rebelión de Lucifer no fue solo contra Dios, sino también contra el orden establecido por él. Lucifer buscó derrocar la autoridad de Dios y tomar su lugar. En Ezequiel 28:12-15 se nos da una visión del exaltado puesto de Lucifer y su posterior caída. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. De toda piedra preciosa te adornabas: cornalina, crisolita, esmeralda, topacio, ónice y jaspe, lapislázuli, turquesa y berilo. Tus engastes y encajes estaban hechos de oro. El día que fuiste creado fueron preparados. Fuiste ungido como querubín protector, porque así te lo ordené. Estabas en el monte santo de Dios. Caminabas entre las piedras de fuego. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló maldad en ti. Estos versículos describen a Lucifer como un ser de incomparable belleza y sabiduría, creado por Dios para servir como querubín protector en los reinos celestiales. Vivía en la presencia de Dios, rodeado de esplendor y majestad, pero su corazón se corrompió por el orgullo. Isaías 14:12-15 también ofrece una perspectiva adicional sobre su caída, una comprensión más profunda sobre la caída de Lucifer. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú dijiste en tu corazón: ascenderé a los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en lo más alto del monte Sión. Subiré por encima de las alturas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Pero has sido derribado al reino de los muertos, a lo más profundo del abismo. La rebelión de Lucifer surgió de su deseo de exaltarse por encima de Dios, de ser igual al Altísimo. Su orgullo lo llevó a codiciar el trono de Dios y a intentar establecer su propio reino, al margen de la autoridad divina. Este acto de rebelión resultó en su expulsión del cielo y su transformación en Satanás, el adversario. La historia de la rebelión de Lucifer es una advertencia sobre los peligros del orgullo y la insensatez de tratar de exaltarse por encima de Dios. Nos recuerda que la verdadera grandeza proviene de la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios.
La caída de Lucifer es un testimonio del poder destructivo del pecado y de la importancia de permanecer firmes en nuestra fe y devoción a Dios. La caída de Lucifer es una lección que destaca la naturaleza destructiva del orgullo y la rebelión contra Dios. Su historia sirve como un recordatorio de las consecuencias de desviarse de la voluntad de Dios al buscar la autoexaltación. Este pasaje revela los deseos orgullosos de Lucifer de exaltarse por encima de Dios y establecer su propio reino. Buscó usurpar la autoridad de Dios y ocupar su lugar legítimo, pero su rebelión lo llevó a su caída y expulsión del cielo. Ezequiel 28:17 describe con más detalle la razón de la caída de Lucifer. Tu corazón se llenó de orgullo a causa de tu belleza, y corrompiste tu sabiduría debido a tu esplendor. Por eso te arrojé a la tierra, y te hice un espectáculo ante los reyes. La belleza y la sabiduría de Lucifer fueron corrompidas por su orgullo, lo que lo llevó a su caída final. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la vanidad y el egoísmo, recordándonos la importancia de la humildad y la obediencia a Dios. Las consecuencias de la caída de Lucifer fueron severas. Fue expulsado del cielo y pasó a ser conocido como Satanás, el adversario. Apocalipsis 12:9 describe su destino. El gran dragón fue arrojado, esa antigua serpiente llamada Diablo o Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles con él. La caída de Lucifer nos recuerda que el orgullo es una fuerza peligrosa y destructiva que puede llevar a la ruina espiritual. Nos enseña la importancia de la humildad y la obediencia a la voluntad de Dios, recordándonos buscar siempre su gloria por encima de nuestro propio orgullo y ambición. El orgullo y la ambición, si no se controlan, pueden llevar a comportamientos destructivos y a la caída espiritual, como nos enseña la Biblia. La Biblia ofrece varios relatos y enseñanzas que advierten sobre los peligros del orgullo y la ambición, instándonos a cultivar la humildad y la satisfacción. Proverbios 16:18 advierte: el orgullo precede a la destrucción, y un espíritu altivo a la caída. Este versículo subraya la relación entre el orgullo y la caída, destacando la importancia de la humildad para evitar tal destino. La expulsión de Lucifer del cielo, según el relato bíblico, es un recordatorio poderoso de las consecuencias de la desobediencia y el orgullo. Lucifer, quien fue un ángel hermoso y poderoso, fue arrojado del cielo por su deseo de exaltarse por encima de Dios. Apocalipsis 12:7-9 describe el conflicto en el cielo y la expulsión de Lucifer. Entonces estalló una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no fueron lo suficientemente fuertes, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue arrojado el gran dragón, esa serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, que engaña al mundo entero. Fue lanzado a la tierra, y sus ángeles con él. Isaías 14:12-15 detalla la caída de Lucifer. «Como has caído del cielo, Lucero, hijo de la aurora, has sido arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dijiste en tu corazón, subiré al cielo, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, me sentaré en el monte de la asamblea». Este pasaje ilustra cómo el deseo de Lucifer de elevarse por encima de Dios llevó a su caída y a su expulsión definitiva. En la cima de las alturas del monte Sión, subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo, pero ha sido arrojado al reino de los muertos, a lo más profundo del abismo. Este pasaje muestra las ambiciones orgullosas de Lucifer y su deseo de exaltarse por encima de Dios. Su rebelión resultó en su expulsión del cielo y su transformación en Satanás, el adversario. Este relato presenta la épica batalla entre el bien y el mal, culminando con Satanás y sus seguidores siendo expulsados del cielo. La historia de la caída de Lucifer nos recuerda que la desobediencia y la rebelión contra la voluntad de Dios tienen graves consecuencias. Nos enseña la importancia de la humildad y la obediencia, instándonos a aprender de los errores de Lucifer y a permanecer fieles a los mandatos de Dios.
Debemos tomar esta advertencia en serio y esforzarnos por vivir vidas que honren y glorifiquen a Dios en todo lo que hacemos. Esta fue una batalla entre ángeles fieles y los ahora conocidos como ángeles caídos. Los ángeles caídos son seres espirituales que se rebelaron contra Dios. Ahora sirven a Satanás, el príncipe de las tinieblas, y buscan oponerse a la voluntad de Dios y desviar a la humanidad. Estos seres han sido representados en películas, programas de televisión y literatura popular. Muchos se preguntan, ¿los ángeles caídos existen solo en el ámbito de la ficción? ¿Hay algo más real en estas ominosas criaturas? Sí, existen y pueden tener un impacto mayor en nuestras vidas de lo que imaginamos. Podemos darnos cuenta o contemplar en nuestra vida diaria. Sin embargo, no todo lo que escuchamos sobre ellos en la cultura popular es preciso. Miguel se enfrenta al dragón y a sus ángeles caídos. Para que un equipo gane, debe haber un enfrentamiento. Apocalipsis 12 describe la batalla final entre el bien y el mal. Los ejércitos celestiales se enfrentan al dragón y sus ángeles. Termina el bien ganando. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, y no se encontró ya lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12, 7, 8. Estalló la guerra en el cielo. Aunque Satanás probablemente se dirige al infierno, actualmente no está allí. Es común ver en caricaturas a Satanás con un traje rojo, un tridente y una cola puntiaguda, pero ese folclore medieval no es fiel a la imagen bíblica. En Job 1, se menciona que Satanás tiene acceso al cielo y visita la presencia de Dios allí. Esto nos lleva a Apocalipsis 12, donde el diablo y sus secuaces marchan hacia el cielo, creando un conflicto espiritual cósmico. Al luchar, el dragón no prevaleció. El arcángel Miguel fue el campeón de Dios y el comandante general de las fuerzas celestiales de Dios. Leemos sobre Miguel y sus ángeles. El ser angélico más conocido en la Biblia, probablemente junto con Gabriel, es Miguel. ¿Cuál es exactamente el papel de Miguel como arcángel? ¿Cómo encaja en el ejército celestial de Dios? ¿Qué ha logrado y qué papel desempeña en esta gran batalla? ¿Sus deberes? El nombre Miguel plantea la pregunta: ¿quién es comparable a Dios? Muchos padres que nombran a sus hijos Miguel no tienen idea de lo que significa el nombre. Miguel es presentado por el profeta Daniel. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Esta es una escena dramática de una batalla entre ángeles buenos y malos, ángeles fieles y ángeles caídos. ¿Quiénes luchan en esta batalla? Satanás representa al dragón, pero Satanás no es el equivalente de Dios. Dios no tiene igual. Miguel, el ángel principal, se opone a este jefe de los ángeles caídos. ¿Por qué se libra la batalla? En una escena previa de conflicto entre Miguel y Satanás, narrada en Judas 9, Satanás ya se había enfrentado a Miguel. Aquí hay otra ocasión donde Satanás intenta interferir con el plan de Dios para los últimos tiempos. Según Daniel, el pueblo judío reconoce a Miguel como su príncipe guardián, quien los defendería de los ángeles de otras naciones que buscaban oprimirlos. Daniel 10:13 dice: «Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino en mi ayuda, porque yo había quedado allí con los reyes de Persia». Miguel podía enfrentarse a los ángeles de otras naciones por sí solo. Sin embargo, el poder de Miguel tenía límites. No podía sobrepasar su autoridad, y por lo tanto, no podía actuar contra Satanás sin el permiso de Dios, como se menciona en Judas 9. Del diablo y discutía sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar un juicio injurioso contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Sin embargo, aquí Miguel y sus fuerzas derrotan a las huestes de Satanás, simbolizando la victoria terrenal de Cristo en el cielo. ¿Cuándo tiene lugar esta batalla? Esta batalla ocurre en el punto medio de los 7 años descritos por Daniel. Daniel 12:1 dice: «En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela por los hijos de tu pueblo,
y será un tiempo de angustia como nunca antes hubo desde que existe nación alguna hasta entonces. Pero en aquel tiempo, tu pueblo será rescatado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. ¿Cómo se libra esta batalla? Sabemos que es una lucha real, pero ¿es una batalla material o espiritual? Nuestra lucha contra Satanás y sus demonios es espiritual, librada en el campo de batalla de la verdad y la mentira, del miedo y la fe. Efesios 6:12 dice, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. En cuanto a los ataques materiales contra los creyentes, Satanás y sus demonios fueron desarmados en la cruz. Colosenses 2:15 afirma, y despojando a los poderes y a las autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos en la cruz. En su obra clásica El paraíso perdido, el gran poeta Milton imaginó esta batalla, donde Miguel da la orden a los arcángeles, trompeta resonó por los vastos cielos, y el ejército fiel corrió, hosana en las alturas. Las legiones adversarias no se quedaron contemplando, sino que se unieron al choque horrible. La furia de la tormenta se elevó, y el clamor, como nunca antes escuchado en el cielo, resonó con el choque de armas y armaduras, y el estruendo de ruedas de carros de bronce. El ruido del conflicto era aterrador, con el silbido lúgubre de dardos de fuego y ráfagas llameantes que volaban de un ejército a otro, envolviendo a ambos en llamas. Bajo esa cúpula ardiente, las dos batallas se enfrentaron con un asalto ruinoso y una rabia insaciable, haciendo resonar todo el cielo. Si la tierra hubiera existido entonces, todo su centro habría temblado. En Apocalipsis 12:9, inmediatamente después de la derrota de Satanás y antes de su guerra contra la iglesia, una fuerte voz en el cielo proclama la victoria de Dios y su pueblo sobre Satanás, el acusador. En el versículo 9, el dragón es identificado como Satanás, pero en el versículo 10 se le describe como el acusador que presenta cargos contra el pueblo de Dios. Satanás se refiere a su identidad, mientras que acusador se refiere a su papel en la guerra de Dios contra su pueblo. Aunque Satanás los acusa continuamente, los creyentes triunfaron sobre él y están seguros de la victoria. Su victoria sobre Satanás se basó en 3 factores: la sangre del Cordero, su fiel testimonio de Jesús y su fidelidad a Cristo. Un testimonio fiel de Cristo les otorga la victoria en la guerra espiritual. Leemos, así fue arrojado el gran dragón. A lo largo de este versículo, nuestro enemigo espiritual es referido como dragón, la serpiente antigua, diablo, Satanás y el que engaña al mundo entero. Estos títulos describen a Satanás como un ser vicioso, un acusador, un adversario y un engañador. Leemos que fue arrojado a la tierra. La Biblia describe diversas caídas de Satanás, y Apocalipsis 12:9 describe la segunda de estas 4 caídas. Él cayó de glorificado a profano. En Ezequiel 28:14-15 se dice, tú eras el querubín ungido que cubre. Yo te puse allí. Estuviste en el monte santo de Dios. Caminaste en medio de las piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Satanás pasó de tener acceso al cielo a estar restringido en la tierra. En 1 Reyes 22:21 se menciona, entonces un espíritu se presentó y estuvo delante del Señor, y dijo, yo le induciré. Satanás también pasó de la tierra a la prisión en el abismo durante 1000 años. En Apocalipsis 21:2 leemos, y vi a un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y tomó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Se menciona que sus ángeles fueron arrojados con él, lo que implica que los espíritus demoníacos son ángeles caídos que se aliaron con Satanás en su rebelión contra Dios. Estos son sus ángeles, y son los mismos que se mencionan como el tercio de las estrellas del cielo descritas en Apocalipsis 12:4. Dice que con su cola arrastró a un tercio de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra.
y el dragón se puso delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. Es reconfortante saber que los ángeles fieles superan en número a los ángeles caídos, en una proporción de 2-1, ya que Satanás solo arrastró a 1/3 de las estrellas del cielo. Hay una declaración jubilosa en el cielo, en Apocalipsis 12:10-12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron su vida hasta la muerte. Por esta razón, alégrense, cielos, y ustedes que habitan en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Leemos que el acusador de nuestros hermanos, quien los acusa ante Dios día y noche, ha sido echado. La obra acusadora de Satanás termina aquí cuando es expulsado de su acceso al cielo. Por esta razón, hoy necesitamos un intercesor, un abogado. Hebreos 7:25 dice: Por lo tanto, también puede salvar por completo a aquellos que se acercan a Dios a través de él, ya que siempre vive para interceder por ellos. 1 Juan 2:1 dice: Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Este pasaje nos revela 3 claves para la victoria de los santos sobre Satanás. Aunque Satanás puede haberse engañado a sí mismo pensando que tiene alguna oportunidad, nuestra rebeldía contra Dios es aún más absurda que la suya. Los cielos pueden regocijarse por la partida del dragón, lo cual representa malas noticias para la tierra y el mar, ya que el diablo sabe que su tiempo es corto y está decidido a derramar su ira de la manera más amplia posible. La furia del dragón se manifiesta especialmente contra Israel, la nación de donde provino el Mesías. Juan luego ofrece una estrategia sencilla para que los creyentes superen los ataques de Satanás. Un plan tripartito que incluye confesión, cobertura y coraje. Los cristianos que piensan que la guerra espiritual es un tema excelente para debatir, pero no creen que impacte sus vidas diarias, pueden ser vulnerables a la derrota espiritual. Los buenos soldados de Jesucristo saben que Satanás vaga por la tierra buscando a quienes pueda devorar. Debemos estar listos. 1 Pedro 5:8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La principal forma en que Satanás ataca al pueblo de Dios es a través de la blasfemia, y es el acusador de nuestros hermanos. Sin embargo, los creyentes tienen un abogado divino ante Dios llamado Jesús. Hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguno peca, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Satanás, el adversario, puede intentar destruir al pueblo de Dios, pero Jesucristo es el buen pastor. Juan 10:11 dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Hay muchas lecciones aquí. La primera verdad es que la victoria solo llega con una lucha. Cada corona tiene un precio y no hay éxito sin sacrificio. La buena noticia es que todo lo que vale la pena lograr merece la pelea. Miguel no luchó solo, y los santos no derrotaron al enemigo por su cuenta. La victoria rara vez se alcanza sin trabajo en equipo. Dios nos diseñó para triunfar en comunidad. Cada victoria debe ser celebrada. Los cielos se regocijan cuando el Cordero gana. Cuanto mayor es la victoria, mayor es la celebración. Jesús lo confirma en Lucas 10:18, donde dice: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esta declaración fue hecha en respuesta al regreso de los 70 o 72 discípulos que Jesús había enviado a evangelizar y preparar su camino hacia Jerusalén. Según el Evangelio de Lucas, Jesús había dado a estos discípulos instrucciones específicas. Después de esto, el Señor designó a otros 72 y los envió de 2 en 2 delante de él a cada ciudad y lugar a donde él había de ir. Lucas 10:1. Imagina esto: después de completar su misión,
Un grupo de 70 personas regresa con un informe, y al compartir sus hallazgos, sus rostros se iluminan de alegría y entusiasmo. Puedes imaginar qué noticias emocionantes podrían haber traído de vuelta. Lucas 10, 17, 18 dice: Los 72 regresaron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Este fue un gran día, un día productivo para los discípulos de Jesús. A pesar de la confusión y las dificultades que enfrentaron, lograron difundir el mensaje de esperanza y amor a quienes más lo necesitaban, y sus esfuerzos fueron exitosos. Todos los 70 regresaron. Ninguno de los corderos había sido devorado por los lobos. En Lucas 10:9, Jesús dio instrucciones a los 70 discípulos que había enviado a predicar el Evangelio. A diferencia de los 12 discípulos, a quienes había comisionado anteriormente en Lucas 9:1-2 para expulsar demonios, Jesús no había dado instrucciones tan explícitas a los 70. Sin embargo, a medida que realizaban su ministerio, descubrieron que también tenían el poder de expulsar demonios. Esta bendición inesperada de su ministerio fue un recordatorio de que cuando nos lanzamos a la fe y hacemos audazmente lo que Jesús nos dice, podemos anticipar que Él nos bendecirá de maneras que superan nuestras expectativas. Es un testimonio del poder de la obediencia y de la fidelidad de Dios hacia aquellos que confían en Él. Lucas 10:9 dice: Y sanen a los enfermos que en ella haya, y díganles: el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Este logro notable llevó a Jesús a hablar de la caída de Satanás, que se refiere al momento en que Satanás se rebeló contra Dios y como consecuencia fue expulsado del cielo. Este evento se considera un juicio significativo sobre Satanás, marcando su caída y derrota definitiva. La referencia de Jesús a la caída de Satanás como rápida y dramática, como un rayo del cielo, enfatiza la inmediatez y la irrevocabilidad del juicio. Si Satanás puede ser derribado, ¿cuánto más los demonios que están bajo su autoridad? Esto alude al juicio sobre Satanás cuando se rebeló contra Dios y fue echado del cielo. De hecho, hay 4 caídas de Satanás, y este pasaje se refiere a su cuarta y última caída, la única que ya ha ocurrido. Leemos Hijo de la Mañana, un título que encarna esplendor, belleza y honor, que fue muy apropiado para Lucifer antes de su caída de la gracia. Se dice: ¿Cómo has caído a la tierra? ¿Qué diferencia hay en la posición de este ser que una vez fue tan elevado y brillante, ahora reducido al suelo? Leemos que Dios revela los factores que llevaron a esta caída. Tú has dicho en tu corazón. La vanidad y la ambición egoísta se representan de manera contundente en 5 declaraciones que comienzan con la frase «Yo haré». Este es el núcleo de una vida centrada en uno mismo y obsesionada con uno mismo. Dice: «Seré como el Altísimo». Es una extraña paradoja que el deseo de ser igual a Dios realmente convierte a una persona en un ser inferior, ser menos parecido con Él. Esto se debe a que, en contraste, Dios mismo demostró humildad al descender de su trono de gloria para revelarse a la humanidad. A pesar de que Satanás tiene un fuerte deseo de elevarse, no logrará ninguna forma de exaltación. En el presente, puede parecer que está elevado en cierto sentido, pero esto es solo un momento pasajero en el gran esquema de las cosas. Satanás, junto con todos aquellos que aspiran a elevarse, será finalmente humillado. 1 Pedro 5:6 expresa el verdadero camino hacia la exaltación. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Jesús atestigua esta caída. Este texto reafirma la idea de que Jesús existió antes de su nacimiento humano y que estuvo presente en el juicio de Satanás. También proporciona una visión sobre cómo el diablo fue condenado a vivir en la tierra, lo que establece el escenario para el conflicto entre los ángeles. El texto en cuestión no solo afirma la preexistencia de Jesús, sino que también ofrece información valiosa sobre cómo el diablo fue sentenciado a la tierra, preparando el terreno para el conflicto angelical que surgiría posteriormente. En esencia,
Este texto arroja luz sobre la interacción entre lo divino y el maligno, y cómo esto moldea el curso de la historia humana. Jesús habló de la caída de Satanás de lo glorificado a lo profano, cayendo como un rayo del cielo, de manera tan dramática y repentina como un rayo. ¿Sabías que cada vez que se menciona el reino de Jesús, presentado en verdad y poder, es como un nuevo juicio sobre Satanás y todos aquellos que comparten su espíritu rebelde? Donde se predica el evangelio con poder divino, Satanás es desalojado de su trono en los corazones y mentes humanas tan rápidamente como un rayo cae del cielo. Y cuando vemos su reino tambalear, entonces, como Jesús, nos regocijamos en espíritu. Es asombroso pensar que la predicación del evangelio puede tener un impacto poderoso en el reino espiritual. Al recordar la caída de Satanás, Jesús también les advirtió sobre el orgullo. Si incluso alguien tan poderoso y privilegiado como Satanás pudo caer de la gracia, entonces, sin duda, cualquiera podría hacerlo. Es un recordatorio de que en cualquier esfuerzo importante, debemos tener cuidado de no dejarnos llevar demasiado. Como dice el refrán, el orgullo precede a la caída. Leemos: «He aquí, les doy la autoridad», porque Satanás había caído y los discípulos eran mensajeros de Jesús y su reino, disfrutando del poder superior de Dios sobre Satanás. ¿Sabías que al elegir vivir en el Cristo resucitado, te conviertes en partícipe de su imperio? Y no solo eso, sino que también disfrutas de todos los dulces frutos de su victoria sobre Satanás. Es como estar en el equipo ganador y tener acceso a todas las recompensas que vienen con ello. Entonces, ¿qué estás esperando? Únete al equipo ganador hoy. Según Job 1:12, 1 Reyes 22:21 y Zacarías 13:1, Satanás aún tiene acceso al cielo. Sin embargo, el triunfo de los discípulos sobre los espíritus demoníacos fue un evento significativo que confirmó la caída de Satanás de su posición de autoridad y poder. Aunque aún poseía una cantidad considerable de poder, su posición ahora era inferior en comparación con lo que solía ser. En 1 Reyes 22:21 se menciona: «Entonces un espíritu se acercó y se presentó ante el Señor y dijo: yo lo atraeré». La tentación y el engaño son herramientas poderosas utilizadas por las fuerzas de la oscuridad para desviar a las personas de Dios y llevarlas al pecado. La Biblia nos ofrece información sobre la naturaleza de la tentación y el engaño, así como estrategias para superarlos. La tentación es el atractivo hacia el pecado, a menudo disfrazado de algo atractivo o deseable. Es una táctica utilizada por Satanás para desviar a las personas de la voluntad de Dios. Santiago 1:14-15 explica el proceso de la tentación. Pero cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia pasión. Luego, cuando la pasión ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, al consumarse, da a luz a la muerte. Este pasaje resalta la progresión de la tentación, comenzando con un deseo interno que luego es explotado por tentaciones externas. El engaño es otra táctica empleada por el enemigo para llevar a las personas por mal camino. 2 Corintios 11:14 advierte: «Y no es de extrañar, pues Satanás mismo se disfraza como ángel de luz». Este versículo enfatiza la naturaleza engañosa de Satanás, quien se presenta como algo bueno y atractivo para engañar a las personas. Uno de los relatos más conocidos sobre la tentación en la Biblia es la tentación de Jesús en el desierto. En Mateo 4:1-11, Satanás tienta a Jesús 3 veces, intentando que peque. Jesús resiste cada tentación, citando las Escrituras, demostrando así el poder de la palabra de Dios para vencer la tentación. La historia de Eva en el jardín del Edén es otro ejemplo de tentación y engaño. Génesis 3:6 describe cómo Eva fue tentada por la serpiente para comer el fruto prohibido, lo que llevó a la caída de la humanidad. Esta historia ilustra las devastadoras consecuencias de ceder a la tentación y la importancia de estar alerta contra el engaño. A pesar del poder de la tentación y el engaño, la Biblia ofrece estrategias para superarlos. Santiago 4:7 proporciona una clara directiva: «Por tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo,
y Él huirá de ustedes. Este versículo enfatiza la importancia de someterse a la autoridad de Dios y resistir las tentaciones del maligno. 1 Corintios 10:13 brinda aliento. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no permitirá que sean tentados más de lo que pueden soportar, sino que, junto con la tentación, también proveerá la salida para que puedan soportarla. Este versículo nos recuerda que Dios es fiel y siempre proporcionará una salida de la tentación para aquellos que lo buscan. El papel de Miguel es una figura prominente en la Biblia, a menudo representado como un poderoso arcángel que sirve como defensor y protector del pueblo de Dios. Su nombre significa «¿Quién como Dios?» y refleja su papel como guerrero en el reino espiritual. El Señor te reprenda es un pasaje que ilustra la autoridad y el poder de Miguel, así como su respeto por el juicio de Dios. Miguel también está asociado con la guerra espiritual y la derrota de las fuerzas del mal. Apocalipsis 12:7-8 describe una gran guerra en el cielo, donde Miguel y sus ángeles luchan contra el dragón, Satanás y sus ángeles. Y hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, pero no prevalecieron y perdieron su lugar en el cielo. Este pasaje resalta el papel de Miguel en la derrota de Satanás y sus fuerzas. Reconocido como el arcángel y defensor de los fieles, Miguel desempeña un papel significativo en las narrativas bíblicas. Su nombre, que significa «¿Quién como Dios?», refleja su devoción y lealtad al Todopoderoso. A lo largo de la Biblia, Miguel es retratado como una figura poderosa y justa, comprometida en la guerra espiritual y en la protección del pueblo de Dios. La importancia de Miguel va más allá de su papel en batallas y protección. También se le ve como un símbolo de rectitud y obediencia a Dios ante desafíos y tentaciones espirituales. Miguel ejemplifica una fe inquebrantable y lealtad a lo divino. A lo largo de las Escrituras, Miguel es retratado como un líder poderoso y justo que dirige a los ejércitos celestiales en la batalla contra las fuerzas del mal. Uno de los pasajes clave que destaca el papel de Miguel como líder de los ejércitos celestiales se encuentra en el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 12:7-9. El liderazgo de Miguel también es evidente en sus interacciones con los gobernantes y reinos terrenales. Una de las afirmaciones más profundas sobre el resultado de esta guerra espiritual se encuentra en Apocalipsis 20:10, que describe la derrota final de Satanás. Y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este versículo ilustra la derrota definitiva del mal y el triunfo completo de la justicia de Dios. Otro pasaje que habla sobre la victoria de Cristo se encuentra en Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este versículo destaca cómo Jesús, a través de su muerte y resurrección, desarmó los poderes de las tinieblas y triunfó sobre ellos, asegurando la victoria para todos los que creen en Él. La victoria de Cristo también garantiza la victoria para los creyentes. 1 Corintios 15:57 declara: «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo». Este versículo enfatiza que nuestra victoria sobre el pecado y la muerte no se logra a través de nuestros propios esfuerzos, sino mediante la obra de Cristo en la cruz. Como creyentes, estamos llamados a vivir en la realidad de esta victoria. Romanos 8:37 nos recuerda: «Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó». Este versículo nos anima a vivir con la confianza de la victoria de Cristo, sabiendo que nada puede separarnos del amor de Dios. La victoria del bien sobre el mal en Génesis, encontramos la primera indicación de la victoria del bien sobre el mal en la promesa de un Redentor que aplastará la cabeza de la serpiente. Génesis 3:15 presagia la derrota definitiva del mal a través de la descendencia de la mujer. «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la suya. Esta
te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Esta promesa establece el escenario para el desarrollo del drama de la redención, que culminará en la victoria de Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento también hablaron de una futura victoria del bien sobre el mal, donde la justicia reinaría y la paz prevalecería. Isaías 9:6-7 profetiza acerca del Mesías venidero, cuyo gobierno traerá paz y justicia eternas, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán fin. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino. El trono de David y sobre su reino, estableciéndolo y sustentándolo con justicia y rectitud desde ese tiempo en adelante y para siempre. En el Nuevo Testamento, la victoria del bien sobre el mal se realiza plenamente en la persona de Jesucristo. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús venció el pecado, la muerte y las fuerzas de la oscuridad. En Juan 16:33, Jesús reconforta a sus discípulos con esta victoria. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El conflicto continuo en la tierra. La Biblia enseña que el conflicto entre el bien y el mal, que comenzó con la rebelión de Satanás y sus ángeles en el cielo, continúa en la tierra. Esta guerra espiritual en curso es una realidad que los creyentes deben enfrentar, pero la Biblia ofrece orientación y aliento para navegar en esta batalla. Efesios 6:12 describe la naturaleza de este conflicto. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo enfatiza que la verdadera batalla es espiritual, involucrando fuerzas invisibles del mal que buscan oponerse al propósito de Dios y perjudicar a su pueblo. Una de las tácticas clave del enemigo en esta guerra espiritual es la decepción. 2 Corintios 11:14 advierte, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este versículo destaca la naturaleza engañosa de Satanás, el enemigo que busca engañar a las personas y alejarlas de la verdad de la palabra de Dios. En respuesta a este conflicto continuo, se llama a los creyentes a estar vigilantes y a ponerse la armadura completa de Dios. Efesios 6:13-17 proporciona una descripción de esta armadura, que incluye el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Al vestir esta armadura, los creyentes pueden mantenerse firmes contra los esquemas del enemigo y continuar proclamando la verdad del Evangelio. Otro aspecto importante del papel del creyente en el conflicto que persiste en la tierra es la oración. Efesios 6:18 anima a los creyentes a orar en el Espíritu en todo momento, con todo tipo de oraciones y súplicas, y a estar alerta, manteniéndose siempre en oración por todo el pueblo del Señor. La oración es un arma poderosa en la guerra espiritual, que permite a los creyentes buscar la protección, guía y fortaleza de Dios en medio de la batalla. A pesar de los desafíos de la guerra espiritual, los creyentes pueden encontrar consuelo en la promesa de la victoria a través de Cristo. 1 Juan 4:4 declara, «Ustedes, queridos hijos, son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo». Este versículo recuerda a los creyentes que no están solos en la batalla, sino que Dios está con ellos, capacitándolos para superar las fuerzas de la influencia maligna, del mal en el mundo. La Biblia enseña que el mal tiene una influencia generalizada en el mundo, afectando a individuos, sociedades y naciones. Esta influencia se manifiesta a menudo a través del pecado, la tentación y las acciones de aquellos que rechazan la voluntad de Dios. Sin embargo, la Biblia también ofrece esperanza y seguridad a los creyentes, subrayando que el poder de Dios es mayor que la influencia del mal. Uno de los pasajes clave que aborda la influencia del mal en el mundo se encuentra en 1 Juan 5:19,
que dice: «Sabemos que somos hijos de Dios y que todo el mundo está bajo el control del maligno». Este versículo destaca la realidad de que el mal tiene un control sobre el mundo, alejando a las personas de Dios y promoviendo el pecado y la desobediencia. A pesar de la influencia del mal en el mundo, la Biblia asegura a los creyentes que Dios es mayor que el mal y que ha vencido al mundo. Juan 16:33 dice: «Les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo». Este versículo ofrece consuelo y esperanza a los creyentes, recordándoles que pueden encontrar paz en medio de un mundo problemático, gracias a la victoria de Cristo sobre el mal. En 1 Pedro 5:8 se advierte a los creyentes que estén vigilantes contra los engaños del diablo, quien busca engañar y destruir. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este versículo enfatiza la importancia de estar alerta y de mantener una mente sobria, de discernimiento espiritual y resistencia a la influencia del mal. A pesar de la influencia generalizada del mal en el mundo, la Biblia ofrece esperanza y seguridad a los creyentes. Romanos 8:37-39 declara: «Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro». Este pasaje enfatiza que nada puede separar a los creyentes del amor de Dios, y que, a través de Cristo, tienen el poder de superar la influencia del mal en el mundo. Esperanza de redención. En medio de un mundo roto y caído, la Biblia ofrece un mensaje de esperanza para la redención y la restauración. Esta esperanza está arraigada en la promesa del amor y la gracia de Dios, que brinda un camino hacia el perdón, la sanación y la reconciliación. Uno de los pasajes clave que habla sobre esta esperanza se encuentra en Isaías 43:18-19, donde Dios promete hacer un camino para su pueblo, incluso en medio de sus pecados y fracasos. «No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Este versículo enfatiza la capacidad de Dios para traer novedad y restauración, incluso en situaciones desafiantes, las circunstancias más desoladoras. Otro pasaje que habla sobre la esperanza de redención se encuentra en Romanos 8:18, que dice: «Considero que los sufrimientos actuales no son nada en comparación con la gloria que en nosotros se revelará». Este versículo resalta la idea de que las pruebas y tribulaciones de esta vida presente son temporales y son insignificantes en comparación con la gloria y redención que esperan a los creyentes en el futuro. La máxima expresión de la esperanza de redención se encuentra en la persona y obra de Jesucristo. A través de su muerte y resurrección, Jesús proporcionó un camino para que la humanidad se reconciliara con Dios y experimentara la verdadera redención. Romanos 5:8 declara: «Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Este versículo subraya la profundidad del amor de Dios y su disposición a sacrificar a su Hijo por la redención de la humanidad. Además de la esperanza de redención personal, la Biblia también habla sobre la esperanza de la redención de toda la creación. Romanos 8:19-21 dice: «Porque la creación aguarda con ansias la revelación de los hijos de Dios». La creación fue sometida a la frustración, no por su propia elección, sino por la voluntad de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será liberada de su esclavitud a la corrupción y será llevada a la libertad y gloria de los hijos de Dios. Este pasaje enfatiza que el plan redentor de Dios se extiende más allá del individuo, la salvación, hasta la restauración de toda la creación. La esperanza de redención no es simplemente una promesa futura,
sino una realidad presente que los creyentes pueden experimentar en sus vidas. 2 Corintios 5:17 dice: Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Este versículo resalta el poder transformador de la redención, que da lugar a una nueva vida y una nueva identidad en Cristo. La batalla final se describe con vívidos detalles en el libro de Apocalipsis, donde las fuerzas del bien y del mal chocan en un enfrentamiento final que conduce al establecimiento del reino de Dios y al juicio de toda la creación. Apocalipsis 19, 11, 16 ofrece un retrato dramático de la batalla final, representando el regreso triunfal de Jesucristo como el Rey Conquistador. Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace guerra. Sus ojos son como llamas de fuego, y en su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales le seguían montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada con la cual herirá a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Tiene este nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este pasaje retrata a Jesús como el guerrero victorioso que juzgará a las naciones y establecerá su reino en la tierra. La batalla final sirve como un recordatorio de la soberanía de Dios y su autoridad suprema sobre toda la creación. Por eso, el Salmo 2:1-4 declara: ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Los reyes de la tierra se levantan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Este pasaje enfatiza que ningún poder o autoridad puede oponerse a la soberanía de Dios, y que, al final, Él triunfará sobre todos sus enemigos. Lecciones y reflexiones. La Biblia es una rica fuente de sabiduría y orientación, ofreciendo lecciones y reflexiones valiosas para los creyentes. Estas lecciones son atemporales y relevantes, proporcionando una visión sobre cómo podemos vivir de acuerdo con la voluntad y el propósito de Dios. Confía en el Señor. Proverbios 3, 5, 6 aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos recuerda la importancia de confiar en el plan de Dios y buscar su guía en todos los aspectos de nuestras vidas. Busca sabiduría. Proverbios 2, 6 nos dice: porque el Señor da la sabiduría. De su boca proceden el conocimiento y la inteligencia. Este versículo resalta la importancia de buscar la sabiduría de Dios en lugar de confiar en nuestra propia comprensión. Practica el perdón. Efesios 4:32. Nos anima a ser amables y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente así como Cristo nos perdonó. Este versículo nos recuerda la relevancia del perdón en nuestras relaciones, reflejando el perdón que hemos recibido de Dios. Sea agradecido. 1 Tesalonicenses 5:18. Nos instruye a dar gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda cultivar una actitud de gratitud, incluso en medio de los desafíos. Sirve a los demás. Gálatas 5:13 nos recuerda: sirvan unos a otros con amor y humildad. Este versículo enfatiza la importancia de servir a los demás con humildad y amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Confía en el tiempo de Dios. Eclesiastés 3:1 nos dice que hay un tiempo para todo y una temporada para cada actividad bajo los cielos. Este versículo nos recuerda confiar en el tiempo de Dios, sabiendo que Él tiene un propósito y un plan para cada etapa de nuestras vidas. Camina en amor. Efesios 5:2 nos anima a vivir en el camino del amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda fragante y sacrificio a Dios. Este versículo nos recuerda vivir una vida caracterizada por el amor
siguiendo el ejemplo de Cristo. Busca primero el reino de Dios. Mateo 6:33 nos instruye, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. También este versículo nos recuerda que debemos priorizar nuestra relación con Dios por encima de todo, confiando en que Él proveerá nuestras necesidades. Entendiendo la guerra espiritual. La guerra espiritual es un concepto que se encuentra a lo largo de la Biblia y describe la lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal. Esta batalla no es física, sino espiritual. Involucra el conflicto entre Dios y sus ángeles contra Satanás y sus fuerzas demoníacas. Comprender la guerra espiritual es fundamental para los creyentes, ya que nos ayuda a reconocer la naturaleza de la batalla y a equiparnos con la armadura espiritual necesaria para lograr la victoria. Efesios 6:12 ofrece una comprensión básica de la guerra espiritual, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las fuerzas espirituales del mal en las regiones celestiales. Este versículo resalta que el verdadero enemigo no es humano, sino espiritual, y que la batalla se libra a un nivel espiritual. Uno de los aspectos clave de la guerra espiritual es la importancia de vestirse con toda la armadura de Dios. Efesios 6:13-17 describe esta armadura, que incluye el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los zapatos del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta armadura es esencial para que los creyentes resistan los ataques del enemigo y permanezcan firmes en su fe. Un aspecto de la guerra espiritual es el poder de la oración. Efesios 6:18 anima a los creyentes a orar en el Espíritu en todas las ocasiones, con toda clase de oraciones y súplicas, y a estar alertas, orando siempre por todos los santos. La oración es una poderosa arma en la guerra espiritual, permitiendo a los creyentes buscar la protección, la guía y la fuerza de Dios en medio de la batalla. También es importante reconocer que la victoria en la guerra espiritual se logra, en última instancia, a través del poder de Jesucristo. 1 Juan 4:4 declara: ustedes, hijitos, son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Este versículo nos recuerda que, como creyentes, tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros, lo que nos capacita para vencer las fuerzas del mal, fortaleciendo la fe y resistiendo el mal. Son aspectos esenciales de la vida cristiana. La Biblia ofrece orientación y aliento sobre cómo fortalecer nuestra fe y resistir la influencia del mal en nuestras vidas. Desarrollar una vida de oración sólida es fundamental. Santiago 5:16 nos anima a confesarnos los unos a los otros y a orar unos por otros para que seamos sanados, ya que la oración de un justo es poderosa y eficaz. La oración regular fortalece nuestra relación con Dios y nos ayuda a resistir la tentación y las influencias malignas. 2 Corintios 10:3-4 desarrolla aún más la naturaleza de la guerra espiritual, ya que aunque vivimos en el mundo, no luchamos como lo hace el mundo. Las armas con las que combatimos no son las del mundo. Al contrario, tienen un poder divino para derribar fortalezas. Este pasaje resalta la importancia de depender del poder de Dios y de las armas espirituales para vencer al enemigo. Uno de los aspectos clave de la guerra espiritual es la importancia de la oración. Efesios 6:18 insta a los creyentes a orar en el Espíritu en todas las ocasiones, con toda clase de oraciones y súplicas, y a mantenerse alertas, orando siempre por todos los santos. La oración es una poderosa arma en la batalla espiritual, permitiendo a los creyentes invocar la fuerza y la guía de Dios en momentos de necesidad. Santiago 4:7 proporciona una clara directiva para participar en la guerra espiritual. Sométanse, pues, a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Este versículo enfatiza la importancia de someterse a la autoridad de Dios y resistir las tentaciones del maligno. La Biblia nos asegura la victoria del bien sobre el mal. 1 Juan 4:4 declara:
Ustedes, hijitos, son de Dios y los han vencido, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Este versículo nos recuerda que, a través de nuestra fe en Dios, podemos superar las fuerzas del mal y experimentar la victoria en la guerra espiritual. Los participantes en la guerra. La Biblia retrata el conflicto entre el bien y el mal, como una batalla entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, donde los ángeles desempeñan un papel crucial en la guerra espiritual. Los participantes en este conflicto se dividen en dos bandos: los ángeles de luz, que sirven a Dios y luchan por la justicia, y los ángeles de oscuridad, que siguen a Satanás y promueven el mal. Los ángeles de luz son descritos como seres poderosos que actúan como mensajeros de Dios y guerreros en su ejército. Salmo 91, 11, 12 dice: porque Él mandará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Este versículo resalta el papel protector de los ángeles al cuidar y guiar al pueblo de Dios. ¿De dónde provino el primer deseo maligno de Satanás? Dios creó primero a Satanás como un ángel y formó a todos los ángeles a través del ministerio de su Hijo, el Señor Jesús. No hay criatura que Él no haya creado. Juan 1:3 afirma: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin embargo, Dios no puede estar directamente involucrado en la creación del mal, ya que es santo. Por lo tanto, es evidente, tanto por la razón como por la Biblia, que todos los ángeles fueron creados en un estado de santidad, y que cada ángel es una creación directa de Dios. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, no solo atrajo sobre sí mismo la ira de Dios, sino que también persuadió a algunos de los ángeles para que se volvieran contra Dios junto a él. Algunas estimaciones sitúan el número de ángeles que siguieron el liderazgo de Satanás en este punto. Satanás y sus ángeles son realmente malvados y hostiles contra Dios, su plan y los seres humanos que creó. Ezequiel 28, 12, 19 e Isaías 14, 12, 17 son dos capítulos significativos que normalmente se relacionan con el estado original y la caída de Satanás. Isaías 14, 12, 17 dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Has sido derribado a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré en los extremos del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo, pero en realidad serás llevado al Seol, a las profundidades de la fosa. Los que te vean te contemplarán, te mirarán fijamente y dirán: ¿es este el hombre que hizo temblar la tierra, que conmocionó reinos, que convirtió el mundo en un desierto y arruinó sus ciudades, y que no permitió que sus prisioneros regresaran a casa? Antes de su caída, Satanás disfrutó de los niveles más altos de poder y prestigio que jamás se hayan otorgado a una criatura. En primer lugar, la naturaleza de Satanás pertenece a la clase de los querubines, que probablemente sean de la clase más grande y de más alto rango. Ezequiel 28:14 dice: tú eras el querubín ungido que cubre y protege. Te coloqué allí. Estabas en la montaña santa de Dios. Caminabas en medio de las piedras de fuego y joyas brillantes. Ezequiel 28:12. Hijo de hombre, entona una canción de lamento para el rey de Tiro y dile: así dice el Señor Dios, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Las expresiones que tenías, el sello de la perfección, y lleno de sabiduría y perfecto en belleza, indican que eras superior a todos los demás seres vivientes en inteligencia y atractivo físico. El lenguaje figurado de este versículo habla de su exquisita perfección. En segundo lugar, su posición. No solo era un líder ungido, sino que también era llamado querubín guardián, lo que podría referirse a su papel como guardián, honor guardia y proclamador de la majestad y santidad de Dios. En tercer lugar, su habitación. Parece que estuvo en la presencia de Dios porque caminaba entre las piedras de fuego. Ezequiel 28, 13, 16 dice: estabas en Edén,
el jardín de Dios. Cada piedra preciosa era tu cobertura: el rubí, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice, el jaspe, el lapislázuli, la turquesa, el esmeralda y el oro. La obra de tus engastes y tus monturas estaba en ti. Fueron preparadas el día en que fuiste creado. Tú eras el querubín ungido que cubre y protege, y yo te coloqué allí. Estabas en la montaña santa de Dios, y caminabas en medio de las piedras de fuego, joyas brillantes. Eras intachable. Tu camino desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad e iniquidad. A través de la abundancia de tu comercio, te llenaste internamente de ilegalidad y violencia, y pecaste. Por lo tanto, te he echado de la montaña de Dios como a un objeto profano y no santo, y te he destruido, oh querubín que cubre, de entre las piedras de fuego. Número 4. Perfección. Esta frase encapsula sus cualidades personales y morales. Tenías el sello de la perfección, y eras perfecto en belleza. Eras intachable en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta tu primer pecado. El ángel estaba lleno de sabiduría y era hermoso, como todo lo que Dios creó. Este ángel era impecable desde el principio, y no solo eso, sino que se presentaba de manera particularmente atractiva. Los querubines y serafines parecen ser seres celestiales supremos. Todas estas señales indican que esta persona tenía el rango más alto de cualquier ser creado en el universo. El ángel estaba en la montaña santa de Dios. Esta afirmación se refiere a la gloria visible de Dios como el lugar donde reside. Este ángel estaba muy cerca del Señor, y también caminaba entre las piedras de fuego. En cuanto a la incepción de la perversión, sin explicar cómo ocurrió, Dios dice que se halló iniquidad en ti. La mejor pista sobre lo que sucedió en la mente de Satanás se encuentra en Ezequiel 28:17. Tu corazón se llenó de orgullo y arrogancia a causa de tu belleza. Destruiste tu sabiduría por el bien de tu esplendor. Te arrojé al suelo y te puse ante los reyes para que te miraran. Corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Su naturaleza orgullosa y su preocupación por sí mismo son su pecado. Al meditar sobre la belleza que Dios le había otorgado, se dejó hipnotizar por sí mismo y se llenó de orgullo. En Lucas 10:18, Jesús dice: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». El contexto de estas palabras es el regreso de los 70 discípulos que Jesús había enviado a evangelizar y preparar su camino hacia Jerusalén. Al regresar de su misión, se alegraron al saber que incluso los demonios se habían sometido a ellos. Lucas 10:17-18. Los 70 volvieron con alegría diciendo: «Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre». Jesús les respondió: «Vi a Satanás caer del cielo como un relámpago». Las declaraciones de Jesús son una advertencia contra el orgullo, como si dijera: «Sí, están bastante contentos porque incluso los demonios se les han sometido, pero recuerden que el orgullo es el pecado que da origen a todos los demás». Su excesiva arrogancia llevó a Lucifer a la caída de la gracia y a su expulsión del cielo. Ten cuidado de evitar este potencial peligro. Lucifer se había exaltado a sí mismo debido a su orgullo, por lo que Dios lo había removido de su posición original en el cielo. 1 Timoteo 3:6 advierte que no debe ser un nuevo converso para que no se comporte neciamente y se vuelva arrogante, nombrado para este alto cargo, y caer en la misma condenación que incurrió el diablo por su arrogancia y orgullo. El pecado explota las bendiciones de Dios para su propio beneficio. También llevó a otros ángeles por el camino que Dios había ordenado para ellos. Ezequiel 28:18-19 dice: «Profanaste tus santuarios por la gran cantidad de tus pecados y la enormidad de tu culpa, por la injusticia de tu comercio. Por lo tanto, he hecho surgir un fuego de tu medio que te ha consumido, y te he reducido a cenizas sobre la tierra, a la vista de todos los que te miran. Todos los pueblos y naciones que te conocieron están atónitos ante ti. Has llegado a un final horrible y aterrador, y dejarás de existir para siempre». Las palabras mercancías y comercio pueden referirse a la solicitud de su causa maligna, lo que llevó a un enorme grupo de ángeles a seguirlo.
Su morada fue profanada por su pecado. También fue acusado y castigado. Debido al pecado de arrogancia y violencia de Satanás, Dios lo expulsó de su posición privilegiada cerca del trono de Dios, del monte de Dios. Es posible que haya sido arrojado a la tierra tras su pecado original, como leemos en la Biblia. Te arrojé al suelo. Así Dios lo acusó de rebelión flagrante e injustificada, y lo expulsó de su compañía. Su máxima pena es un lago de fuego. Cristo dijo en Mateo 25:41, entonces dirá a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Su caída fue contra Dios, pero continúa ejerciendo tiranía sobre las personas. Su condena es segura, pero no será confinado al lago de fuego hasta el juicio final. El pecado básico de Satanás parece ser el orgullo, como se mencionó anteriormente en Ezequiel 28:17. Pablo señala específicamente que el orgullo o la arrogancia son la razón de la condenación que incurrió el diablo. Ezequiel 28:17 dice, tu corazón se llenó de orgullo y arrogancia por tu belleza. Destruiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé al suelo. Te expuse ante los reyes para que te miraran. Isaías ilustra su orgullo expresado en una rebelión decidida. Se puede notar las 5 declaraciones de yo haré en los versículos 13 y 14. Estas afirmaciones de pecado reflejan la autoafirmación y la rebelión de Satanás. Esas declaraciones probablemente son recuerdos de sus objetivos iniciales en su circunstancia original, justo antes de ser expulsado de la presencia de Dios. Esto parece encajar con la acusación de Dios en el versículo 13. Pero tú dijiste en tu corazón. Las 5 afirmaciones hablan de la aspiración de Satanás de ascender por encima de la esfera en la que fue creado y posicionado al ser traído a la existencia. Declaró su propia voluntad en contra de la voluntad benévola del Altísimo. Número 1. Yo ascenderé al cielo. Dado que Satanás tenía acceso a la misma presencia de Dios como el querubín principal, esta afirmación no significa que simplemente lo visitaría, sino que deseaba habitar allí. Esto indica que él buscaba residir en el lugar de habitar de Dios y, muy probablemente, deseaba ser reconocido en un nivel igual al de Dios. Número 2. Yo elevaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Las estrellas, como hemos visto, hacen referencia a los ángeles. Número 3. Yo me sentaré en el monte de la asamblea. Según Isaías 2:2 y Salmo 48:2, el monte de la asamblea es un centro de la administración del reino de Dios, y parece estar asociado con el reino terrenal del Mesías desde Jerusalén. Por lo tanto, Satanás también buscaría gobernar sobre los asuntos de la humanidad. Isaías 2:2 dice que en los últimos días, el monte de la casa del Señor será establecido como el más alto de los montes, y se exaltará sobre las colinas, y todas las naciones fluirán hacia él. Número 4. Yo ascenderé sobre las alturas de las nubes. Lucifer poseía una gloria magnífica en su interior, que era un reflejo de su Creador. Sin embargo, anhelaba una gloria mayor que la de Dios, o equivalente a ella. Número 5. Yo me haré como el Altísimo. Este es el culmen de todos los actos anteriores de autoafirmación y rebelión contra Dios. ¿Por qué, de todos los títulos que Dios posee, Lucifer elegiría a este para sí mismo? 2 cosas son importantes de notar. Primero, Satanás no quería ser diferente a Dios. Admiraba el poder y la autoridad de Dios y los deseaba para sí mismo. Prefería usurpar la autoridad de Dios que someterse a ella, porque nadie puede ser como Dios, y permitir que Dios sea Dios, ya que ninguno como Él. Dios no compartirá su gloria ni su posición con nadie más. En segundo lugar, Satanás sería similar a Dios principalmente en términos de autoridad y control. Su intención era reemplazar a Dios, pero terminó siendo un impostor en lugar de un reemplazo. Con la rebelión vino un cambio en su personalidad. Toda la santidad que había recibido de su Creador se perdió, y la corrupción ocupó su lugar. Incluso en su reflejo, ya no podía ser como Dios. Isaías 42:8 dice, Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a ídolos tallados. Isaías 43:10 afirma, Ustedes son mis testigos,
declara el Señor, y mi siervo a quien he elegido, para que sepan y crean en mí, y comprendan que yo soy. Antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo será después de mí. Isaías 45:1-5-6 dice, Yo soy el Señor y no hay nadie más. No hay Dios fuera de mí. Te fortaleceré y te ayudaré, aunque no me conoces. Que la gente sepa, desde el oriente hasta el occidente, que no hay nadie excepto yo. Yo soy el Señor, y no hay otro. Isaías 45:21-23 nos dice, Declaren y presenten su defensa sobre los ídolos, que ellos se consulten juntos. ¿Quién anunció esto antes del surgimiento de Ciro y su conquista, mucho antes de que sucediera? ¿No fui yo, el Señor? No hay otro Dios fuera de mí, un Dios justo y recto, y un Salvador. No hay ninguno excepto yo. Por varias razones, el pecado de Satanás es particularmente atroz. En primer lugar, no hubo un ejemplo previo. Marcó el inicio de una revuelta contra el Dios Santísimo. En segundo lugar, cuando fue creado, era hermoso y perfecto, careciendo de nada. En tercer lugar, el nivel más alto de sabiduría que poseía le otorgaba una mayor comprensión y percepción de la gloria y bondad de Dios, a quien pecó. En cuarto lugar, debido a su alta posición, Dios le otorgó el placer de realizar un servicio importante. En quinto lugar, por ser perfecto y santo, disfrutaba de una íntima comunión con Dios. Lucifer, la estrella de la mañana, hijo de la aurora, que brillaba con la luz santa de Dios, se ha convertido en Satanás, el opositor de todo lo que es Dios. A pesar de haber sido desterrado de su posición elevada, Satanás conserva parte de su dignidad. Incluso el arcángel Miguel no se atrevió a pronunciar un juicio de condenación contra él. El juicio de Dios debía llegar en su rectitud moral ante un pecado tan grande. Será arrojado al Seol, a los rincones del abismo, y así también todos los que lo sigan. Isaías 14:15 dice, pero en realidad serás derribado al Seol, a los rincones remotos del abismo. Isaías 24:21-22 dice, y sucederá que en aquel día el Señor visitará y castigará a los ejércitos caídos de ángeles en las alturas y a los reyes de la tierra en la tierra. Serán reunidos, juntos como prisioneros reunidos en una mazmorras, serán encerrados en prisión, y después de muchos días serán visitados y castigados. En cuanto al tiempo de la caída de Satanás, no hay una revelación clara sobre cuándo ocurrió, pero podemos deducir algunos límites temporales a partir de la evidencia bíblica. Si asumimos que los ángeles fueron parte de la creación mencionada en Génesis 1:1, entonces su caída seguiría a ese momento. Génesis 1:31 dice que Dios vio todo lo que había hecho, y, he aquí, era muy bueno, y lo validó completamente, y hubo tarde y hubo mañana, el sexto día. Sin embargo, es posible que los ángeles existieran antes de que se crearan los cielos y la tierra. Los ángeles estaban presentes cuando Dios sentó los fundamentos de la tierra y estableció sus medidas, porque las estrellas de la mañana cantaban juntas, y todos los hijos de Dios gritaron de alegría en ese momento. Job 38:7. Cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas, y todos los hijos de Dios, los ángeles, gritaron de alegría. Todos los ángeles se regocijaron con Dios en ese momento. Entonces, en algún momento después de la creación original de los cielos y la tierra, que era muy buena, Satanás y sus ángeles cayeron. Ciertamente, Satanás cayó antes de Génesis 3, donde se registra la tentación de Adán y Eva. Cayó antes que el hombre, pero no se sabe si cayó antes o después de la creación del hombre. La caída de Satanás y los ángeles. La Biblia deja claro que Satanás tiene ángeles que obedecen sus órdenes y luchan por su causa, como se indica en Mateo 12:24-26. Lo escucharon y dijeron, este hombre echa fuera demonios solo con la ayuda de Beelzebú, Satanás, el príncipe de los demonios. Conociendo sus pensamientos, Jesús les dijo, todo reino que está dividido contra sí mismo será arruinado, y ninguna ciudad o casa dividida contra sí misma podrá permanecer en pie. Si Satanás echa fuera a Satanás, es decir, a sus demonios,
se ha vuelto dividido contra sí mismo y desunido. ¿Cómo entonces permanecerá su reino? Mateo 25:41. Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 12:7. Y hubo guerra en el cielo. Miguel, el arcángel, y sus ángeles lucharon contra el dragón. El dragón y sus ángeles pelearon. En su revuelta inicial contra Dios, Satanás solicitó el apoyo de otros ángeles. La frase «la injusticia de tu comercio» podría referirse a Satanás vendiendo su causa rebelde a otros ángeles, lo que se alinea con su plan de gobernar sobre ellos en Isaías 14:13. Después de que Satanás sedujo a estos ángeles, no hubo vuelta atrás para ellos. Estaban condenados a una vida de decadencia moral. Es posible que hasta un tercio de todos los ángeles existentes se unieran a Satanás en su rebelión, como se menciona en Apocalipsis 12:4, donde dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra. El dragón estaba de pie frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, para que, cuando ella diera a luz, pudiera devorarse a su hijo. Los hombres se preguntan naturalmente por qué un Dios bueno y poderoso permitiría que Satanás y sus ángeles cayeran, ya que él trajo el pecado al universo, afectando a los ángeles y a toda la humanidad. Debemos recordar que la misma Biblia, que registra el origen y la existencia continua del mal, también presenta a Dios como uno que es santo, justo y perfecto en todos sus caminos, uno en cuyo juicio el pecado es extremadamente maligno y digno de condena. Él no pudo ni promovió ni perpetuó el pecado. Santiago 1:13. Nadie diga cuando es tentado: soy tentado por Dios, porque la tentación no proviene de Dios, sino de nuestras propias imperfecciones, ya que Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Al mismo tiempo, la Biblia retrata a Dios como omnipotente y soberano. Él tiene control total sobre todo, y no tiene competidores. Isaías 41:4. ¿Quién ha realizado y hecho esto, llamando y guiando los destinos de las generaciones de las naciones desde el principio? Yo, el Señor, el primero y con el último, existiendo antes de que comenzara la historia, el Dios siempre presente e inmutable, yo soy. Isaías 43:13. Incluso desde la eternidad yo soy, y no hay quien pueda rescatar de mi mano. Yo actúo, y quién puede revocar o revertir. Finalmente, Dios castigará para siempre a los malvados en el lago de fuego, y desterrará la presencia del pecado del universo para siempre cuando haga nuevas todas las cosas. Apocalipsis 20:10-15. Y el diablo, que los había engañado, fue lanzado al lago de fuego y azufre ardiente, donde también están la bestia, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El lago de fuego representa la separación eterna de Dios, y si alguien no encuentra su nombre escrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Satanás no era un ángel ordinario, era un querubín guardián que había sido ungido. Lucifer estaba en medio del fuego de Dios en la eternidad pasada, y como el ángel de más alto rango, estaba en la presencia de Dios. Él lideraba a toda la hueste angelical en alabanza y servicio a Yahweh. Entonces, ¿cómo pudo encontrarse el mal en un ángel de tan alto rango? Porque Dios le dio a este ser perfecto la capacidad de elegir, es decir, de servirlo voluntariamente en lugar de obligatoriamente. Dios no obligaría a Lucifer a adorarlo, ya que prefiere la adoración voluntaria. Lucifer eligió rebelarse contra Dios y usurpar su autoridad. Como resultado de su rebelión, fue expulsado de la gracia de Dios y arrojado a la tierra. Debido a esto, un día será juzgado y lanzado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche para siempre. El infierno fue creado para Satanás y los ángeles que se unieron a él en la rebelión. Las personas van al infierno porque también eligen unirse a Satanás en su rebelión contra Dios, al negarse a aceptar el medio de salvación que Dios ofrece en Cristo. Hasta su caída, el ángel era perfecto en todos los aspectos. La perfección de esta criatura es enfatizado una vez más. Debido a su belleza, el ángel se llenó de orgullo.
Debemos entender que Satanás es un ser creado, no un Dios maligno equivalente, y carece de omnipotencia y omnisciencia. Le faltan todas las cualidades que solo se encuentran en Dios. Debemos confiar en que Dios tiene el control. En Ezequiel, Dios se declara como el Señor. De hecho, a lo largo del libro de Ezequiel, Dios dice que está haciendo algo para que sepan que yo soy el Señor. Compartir la historia de fondo de Satanás encaja con el tema de Ezequiel. Cuando sabemos de dónde vino Satanás y hacia dónde va, sabemos que Dios es el Señor. Dios tiene control total sobre Satanás de principio a fin, por lo que ahora entendemos de qué se trata Satanás. Debido a su belleza, fue motivado por el orgullo. Antes de ser expulsado de la presencia de Dios, todavía es impulsado por el orgullo para tomar lo que legítimamente le pertenece a Dios. Conocer sobre el orgullo de Satanás nos permite evitarlo en nuestras propias vidas a través del poder del Espíritu Santo. La destrucción de Satanás vendrá como resultado de su propia arrogancia, su orgullo y su rebelión contra Dios. Existen 7 hechos sobre Satanás que muchas personas no conocen. Ciertos datos sobre la naturaleza básica de Satanás son inconfundibles. La Biblia describe a Satanás como un adversario angelical de Dios, y por extensión, como el adversario y oponente de aquellos que siguen a Dios. Número 1. Criatura. Dios creó a Satanás no en su forma corrupta actual, sino maravillosamente constituido y santo. Ezequiel 28:1-15. Biblia amplificada. Eras intachable en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad e injusticia. Él es un ser creado, y no es igual a Dios. Colosenses 1:16 incluye a Satanás como uno creado por Cristo, ya que es uno de los poderes invisibles que deben su existencia al Hijo. Como criatura, es infinitamente inferior a Dios. Según las Escrituras, todas las cosas fueron creadas por Dios y para Dios. Por lo tanto, es lógico que esta amplia categoría de todas las cosas incluya incluso al diablo. Después de todo, si Dios no fue responsable de la creación de Satanás, ¿quién lo fue? ¿Hay otro ser poderoso? Si este fuera el caso, ese ser tendría que estar a cargo de al menos un aspecto de la existencia. Si esto es cierto, entonces habría un reino sobre el cual el Dios de la Biblia no tendría control total. Dios, como fuente de toda bondad, belleza y verdad, crea solo lo que está de acuerdo con su naturaleza. Es decir, Dios crea únicamente cosas buenas, bellas y verdaderas. Cada aspecto de la creación, ya sea en el cielo o en la tierra, era muy bueno al principio. El apóstol Pablo lo dice claramente. Todo lo que Dios creó es bueno. El carácter del Creador es completamente puro. No hay rastro de oscuridad en él. Algo salió evidentemente mal. Inicialmente, Satanás fue creado como un ángel para servir y glorificar a Dios. Sin embargo, la Biblia establece claramente que hubo una revuelta angelical contra el Rey del Cielo. El Nuevo Testamento menciona 2 ocasiones en las que los ángeles se volvieron contra Dios y se convirtieron en malvados. Gundas Pedro 2:4, Biblia amplificada, dice: porque si Dios no perdonó ni a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosas de oscuridad para ser guardados para el juicio. Judas 6, Biblia amplificada, menciona que los ángeles que no mantuvieron su propio lugar designado de poder, sino que abandonaron su morada apropiada, estos los ha mantenido en cadenas eternas bajo la densa oscuridad para el juicio del gran día. Número 2. Él trabaja activamente para anular el efecto de la palabra de Dios en los corazones de las personas. El diablo ciega la mente de aquellos que no creen, impidiéndoles entender el Evangelio. Mateo 13:3-4 dice: les habló muchas cosas en parábolas diciendo: escuchen con atención. Un sembrador salió a sembrar semillas en su campo, y mientras sembraba, algunas semillas cayeron al lado del camino, y los pájaros vinieron y las comieron. Mateo 13:9. Cuando alguien escucha la palabra del reino sobre la salvación y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla al lado del camino. Y 2 Corintios 4:4 dice: entre ellos, el Dios de este mundo, Satanás,
Ha cegado las mentes de los incrédulos para impedir que vean la luz iluminadora del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Número 3. El diablo solo puede hacer lo que Dios permite. Job 1:11-12, Biblia amplificada, señala que, la Biblia dice, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y seguramente te maldecirá en tu propia cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, mira, todo lo que tiene Job está en tu poder, solo no pongas tu mano sobre el hombre mismo. Así que Satanás se apartó de la presencia del Señor. En Juan 12:31, se llama a Satanás el príncipe de este mundo. Sin embargo, otros textos dicen cosas como, el Altísimo gobierna el reino de los hombres y se lo da a quien quiere. Daniel 4:17. Hay una diferencia crucial entre Dios controlando el mal y Dios creando el mal. Dios no es el autor del pecado, pero puede usar a hombres pecadores para lograr un objetivo. Romanos 8:28 dice, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, tanto buenas como malas, están incluidas. La Biblia deja claro que Dios no peca y que no realiza ningún mal. Santiago 1:13 enseña que Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie. Deuteronomio 32:4 dice, la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. A veces, ocurren cosas milagrosas debido a su intervención. Sin embargo, en otras ocasiones, se le puede ver trabajando entre bastidores. De hecho, es posible que Dios otorgue a las fuerzas malignas en este mundo cierto grado de libertad para lograr lo que ha planeado para ellas. Cuando consideramos la vida desde el punto de vista de Dios, nuestra respuesta natural será adorar al Señor, porque nos daremos cuenta de que Él está en control. Número 4. Satanás es un tentador. Vemos esto en Mateo 4:1-12, Biblia amplificada. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber estado sin comer durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y el tentador se acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió, escrito está, y permanece para siempre escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el diablo lo llevó a la ciudad santa, Jerusalén, y lo colocó en la cima del templo, y le dijo burlonamente, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles sobre ti, para que te sirvan, te cuiden, y te protejan, y ellos te sostendrán en sus manos para que no golpees tu pie contra una piedra. Jesús le dijo, por otra parte, está escrito y permanece para siempre escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Después el diablo lo llevó a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria, esplendor, magnificencia y excelencia de ellos, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le respondió, apártate, Satanás, porque está escrito y permanece para siempre escrito. Solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó. Y los ángeles vinieron y le sirvieron, trayéndole comida y atendiéndolo. Cristo es quien habla de Satanás como una persona. En 25 de estas referencias a Satanás en los evangelios, hay un total de 29 menciones. El propio Señor es la única persona que podría haber sido la fuente de la narrativa de la tentación en el desierto, ya que fue Él quien describió su confrontación cara a cara con Satanás. La esencia de las pruebas y los detalles de las conversaciones parecen haber sido comunicados directamente por el Señor a los discípulos para su conocimiento y posteriores escritos. Cuando Cristo habla sobre un tema, el creyente lo recibe como verdad. Número 5. Clase de querubines. Satanás es llamado por Dios el querubín ungido y el querubín que cubre. Ezequiel 28, 14-16. Biblia amplificada. Tú eras el querubín ungido que cubre y protege, y yo te puse allí. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas en medio de las piedras de fuego,
joyas resplandecientes. Eras intachable en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti injusticia y maldad. A través de la abundancia de tu comercio, te llenaste de iniquidad y violencia, y pecaste. Por eso te eché fuera como algo profano y no santo del monte de Dios, y te destruí, oh querubín que cubres, de en medio de las piedras de fuego. Esto parece ser la clasificación más alta de los seres angelicales. La palabra querubines se refiere a la presencia, esplendor, santidad y soberanía de Dios. Fueron creados específicamente para el ministerio en cuestión, y por ello, el acto de Satanás al traicionar a Dios se convierte en un crimen aún más horrible y despreciable. Los seres angelicales conocidos como querubines están activamente involucrados en la adoración y alabanza a Dios. Génesis 3:24 es el primer lugar en la Biblia donde se hace referencia a los querubines. Así que Dios echó al hombre, y al este del jardín del Edén puso querubines y una espada con una hoja resplandeciente que giraba en todas direcciones para proteger y guardar el acceso al árbol de la vida. Antes de comenzar su rebelión, Satanás era un querubín al servicio de Dios. Número 6. Es el líder de los ángeles caídos. A pesar de haber caído en el pecado, Satanás no ha perdido completamente la dignidad que una vez tuvo. Se le considera el miembro más poderoso entre los ángeles caídos, y su posición como líder es indiscutida. Mateo 25:41 dice: Entonces dirá a los de su izquierda: Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. En Apocalipsis 12:4 se menciona que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las lanzó a la tierra, y el dragón se puso delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, donde el dragón intentaba devorar a su hijo. Apocalipsis 12:7 dice que se desató una guerra en el cielo. Miguel el arcángel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon. Cuando el arcángel Miguel disputó con el diablo sobre el cuerpo de Moisés, mostró respeto tanto por su autoridad como por su dignidad. Judas 8:9 versión amplificada. Sin embargo, de la misma manera, estos soñadores, que creen que Dios no los castigará, también profanan el cuerpo, rechazan la autoridad legítima y desprecian y se burlan de las majestades angelicales. Pero incluso el arcángel Miguel, al discutir con Satanás y argumentar sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a lanzar una condenación abusiva contra él, sino que simplemente dijo: «El Señor te reprenda». Es muy probable que Satanás sea comparable a un arcángel entre las filas de los ángeles caídos o demonios. Hay una abundante evidencia en las Escrituras que apunta a la existencia real de Satanás y demuestra que es una persona, y no solo una metáfora del mal o una figura retórica. Es una entidad angelical con una amplia y poderosa esfera de influencia, y es un jugador significativo en el escenario moral del universo creado por Dios. Es un adversario tanto de Dios como del hombre y de los creyentes. Por lo tanto, debemos ser conscientes de su presencia y luchar contra él utilizando la fe y el poder que provienen del Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento opera bajo la suposición de que Satanás existe. Opera de manera similar a la suposición de que Dios existe. No se ofrece evidencia concreta para ninguno de los dos, pero la forma en que se desarrolla la historia depende completamente de si son verdaderos. Toda la acción del libro de Génesis se basa en el hecho de que Satanás, actuando a través de la serpiente, fue el responsable último de la caída pecaminosa de la humanidad. Cada escritor del Nuevo Testamento reconoce la existencia de Satanás, aunque no necesariamente en todos los libros. De hecho, uno de los nombres de Satanás aparece en 19 de los 27 libros, y en los 8 que no lo mencionan explícitamente, se alude a su existencia al hablar de ángeles malignos o demonios. El Nuevo Testamento contiene una gran cantidad de evidencia. Satanás es una personalidad. Una evidencia aceptada de la personalidad consiste en demostrar que uno tiene intelecto, emoción y voluntad. Satanás posee estas características,
y su intelecto es evidente en sus planes para engañar y en su comunicación a través del habla con otras personas. En 2 Corintios 11:3, Biblia amplificada, se dice: «Pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros pensamientos sean corruptos y apartados de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo». Su deseo rebelde de oponerse a Dios y conquistar a Cristo está claramente influenciado por sus emociones. En Isaías 14:12-17, Biblia amplificada, se lee: «¿Cómo has caído del cielo, oh estrella de la mañana? Hijo de la mañana, estrella resplandeciente, has sido derribado hasta el suelo, has debilitado a las naciones, rey de Babilonia. Pero dijiste en tu corazón: ascenderé al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Me sentaré en el monte de la asamblea, en los lugares remotos del norte. Ascenderé por encima de las alturas de las nubes. Me haré como el Altísimo. Sin embargo, en realidad serás llevado al Seol, a los lugares más profundos de la fosa, la región de los muertos. Aquellos que te vean te mirarán con asombro y dirán: ¿es este el hombre que hizo temblar la tierra, que conmovió a los reyes, que convirtió al mundo en un desierto y derribó sus ciudades, que no permitió que sus prisioneros volvieran a casa? En su odio hacia el pueblo de Dios, expresa furia e ira. En Apocalipsis 12:12 se dice: «Por eso alégrense, oh cielos, y ustedes que habitan en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo». Podemos observar la voluntad de Satanás en acción, al ver cómo apela a la voluntad de Cristo en los mandamientos, y al notar cómo se rebela obstinadamente y de manera persistente contra Dios. En Lucas 4:3, el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, ordena que esta piedra se convierta en pan». En Lucas 4:9, lo llevó a Jerusalén y lo hizo estar en el pináculo, el punto más alto del templo, y le dijo burlonamente: «Si eres el Hijo de Dios, lánzate desde aquí». En Apocalipsis 27:9, Biblia amplificada, se dice que al finalizar los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión, el abismo, y saldrá para engañar y desviar a las naciones que están en los 4 rincones de la tierra, incluyendo a Gog y Magog, con el propósito de reunirlas para la guerra. Su número es como la arena del mar, y se agolparán sobre la vasta llanura de la tierra, rodeando el campamento de los santos, el pueblo de Dios, y la ciudad amada, Jerusalén. Entonces, un fuego descenderá del cielo y los consumirá. La Escritura a menudo se refiere a él usando pronombres en primera persona. Dios dice de él: «Tú eres el querubín ungido que cubre. Yo te puse allí, y pecaste». Pablo escribe que Satanás se disfraza como ángel de luz, por lo que no es sorprendente que sus servidores también se disfracen como siervos de la justicia. Santiago nos manda: «Sométanse por tanto a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes». Santiago 4:7 RVA. En estas últimas 2 instancias se observa la asociación con otras personas. Solo aquellas personas que reflejan la imagen moral de su Creador son consideradas moralmente responsables. El juicio ha llegado y continuará llegando a Satanás y a sus ángeles. En Mateo 25:41, Biblia amplificada, se dice: «Entonces dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles». En Juan 16:1, Biblia amplificada, se habla sobre el juicio y la certeza de este, ya que el príncipe de este mundo, Satanás, ha sido juzgado y condenado. Por lo tanto, concluimos que Satanás es, de hecho, una persona. Esto se evidencia y se determina desde el momento en que, al igual que todos los demás ángeles, fue creado a imagen de Dios. Satanás fue creado como un querubín angelical, posiblemente el primero en rango entre todos los seres espirituales creados. Dios le otorgó gran belleza y poder. Aún hoy, a pesar de su caída, sigue teniendo influencia, aunque su poder es limitado y es resistido por Dios, el Creador infinito y soberano. Aunque retiene algo de su dignidad, ya no es hermoso debido a su caída de la santidad. Debemos recordar que Dios tiene control total
y que ninguna criatura puede derrocar a Dios ni a ninguno de sus propósitos. Para concluir, esperamos que el contenido de hoy haya sido enriquecedor y te haya ayudado a comprender mejor la figura de Satanás y su papel en las Escrituras. Nos encantaría saber qué aprendiste y cómo este tema ha impactado tu perspectiva. Déjanos tu comentario aquí abajo. No olvides darle like a este video y suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido interesante. Gracias por acompañarnos hoy.